al Señor para que disponga nuestra mente y nuestro corazón para recibir su palabra. Recuerde que el enemigo se levanta para impedir que esa palabra sea recibida con agrado, con la intención de que podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Él es el enemigo de nuestras almas, así que hay que orar para que Dios guarde nuestras vidas y este lugar a la hora de exponer la verdad, que es la que ataca toda mentira, todo engaño, todo error. En el nombre de Jesús, Señor, esta hora clamamos a ti para que bendigas este tiempo, bendigas tu palabra, Señor, hables a nuestro corazón. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva. Gracias, Señor, porque ya cumple el propósito por el cual tú la envías. Henos aquí, Señor, necesitados de ser transformados, Señor, necesitados de ser convertidos en hombres y mujeres, Señor, conforme a tu corazón, haciendo tu voluntad, lo que te agrada, Señor. Queremos agradar tu corazón, Señor. Queremos ser hijos obedientes, hijos, Señor, que dependamos única y exclusivamente de ti. Quita las muletillas que durante el trasegar de la vida vamos tomando para sentir que en eso encontramos apoyo, descanso, renovación, fuerzas. Señor, la única fuerza está en ti. El descanso eres tú. Tú traes la paz. Tú traes el refrigerio. Tú traes, Señor, la libertad. Así que gracias por traernos en esta mañana para recibir todo aquello que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Que haya humildad en nuestro corazón para entender cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Quita toda autosuficiencia, Señor. Quita todo aquello en lo que hemos confiado hasta hoy y que no nos ha permitido ver tu poder obrar a favor nuestro, Señor. Que podamos creer en milagros, Señor. Que podamos creer en todo lo que tú eres y puedes hacer, Señor. Abre hoy nuestros ojos y oídos espirituales, Señor, para poder, Señor, exaltar la grandeza de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, algunos saben que hemos venido abordando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, la que nosotros consideramos en nuestras Biblias ser la primera carta viene siendo la segunda, porque los comentaristas dicen que la primera se perdió, no se sabe qué sucedió con ella, pero consideramos esta como la primera entonces carta que Pablo envía a esta iglesia y tiene un propósito en mente. Es que los de la familia de Cloé, es una familia de aquella iglesia, ha manifestado a Pablo que dentro de la iglesia se están dando unas inconsistencias, unos problemas, unas situaciones que están poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. Y Pablo va a tratar todo ese tipo de problemas en estas dos cartas. Aunque escribió 4 cartas, nosotros se han conservado 2 cartas. Entonces, hermanos, Pablo trata con esta carta de resolver todas esas cosas de las cuales se le ha puesto a él o se le ha informado. Y en su carta, él ha venido hasta lo que hemos estudiado ahora, presentándoles el Evangelio, porque lo que una iglesia necesita es el Evangelio. Nos vamos a dar cuenta a medida que avanzamos en esta carta que mientras la iglesia o el creyente no entienda qué es el Evangelio, no va a crecer, no va a madurar en la fe, no va a avanzar, se va a estancar y no va a poder disfrutar de lo que es la vida y vida en abundancia que Cristo nos quiere dar, porque vamos a estar enfrascaditos en cosas en que el enemigo nos hace que nos vamos distrayendo y nos perdamos realmente del propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, Él les presenta el Evangelio manifestado en el poder y la sabiduría
que es en Cristo. Y hoy vamos a ver cómo Dios ha revelado el Evangelio a aquellos que le aman. Dios tiene preparadas cosas que no imaginamos para aquellos, dice Pablo, que le aman. Espero que los que estemos aquí estamos sentados es por esa razón primordial, porque amamos a Dios, por eso le buscamos, por eso esperamos su dirección, su sabiduría para poder vivir cada día que Él nos regala. En los versículos anteriores, es decir, versículo 1 y 5 de este mismo capítulo que la semana pasada compartió nuestro hermano Sebastián, el apóstol dejaba claro a esta iglesia que lo criticaba en primer lugar en cómo se había dirigido a ellos. Recuerden que Pablo había estado un tiempo en Atenas, había ido al Areópago y había gente muy intelectual, habían filósofos de la época escuchando a Pablo, y parece que con ellos Pablo usó un lenguaje muy culto, muy alto, pero estos creyentes de Corinto se sintieron como menospreciados por la forma en cómo Pablo se dirigió a ellos. Y lo que ya lo hemos hablado, Pablo dice: yo quise dirigirme a ustedes como espirituales, pero les tuve que hablar como a niños. Así que el decir de algunos de ellos es que no encontraron en el discurso de Pablo los estándares de la retórica griega. Así que Pablo responde a eso. No les habló ni les predicó con palabras sabias ni elocuentes, sino en el poder del Espíritu, para que la fe de esta iglesia no estuviera sostenida por la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Amén. Por eso, cuando alguien se para en un púlpito a predicar, lo que debe predicar es la palabra de Dios, porque esto es lo que va a transformar la vida de los oyentes. Puede que de vez en cuando un predicador eche un chiste o alguna cosa jocosa, pero no estamos aquí para hacer reír a la gente, estamos aquí para que el mensaje de Dios transforme poderosamente sus vidas. Hoy veremos entonces un contraste que hace el apóstol Pablo acerca de el hombre natural y el hombre espiritual, no refiriéndose al hombre en el sexo masculino, sino en el género humano. Y la primera evidencia que vamos a manejar hoy, antes de leer el texto, voy a leer el texto antes de pasar a esas evidencias de una fe madura. Pablo lo que quiere dar a entender aquí es que hay un misterio, hay algo que estaba oculto y que ahora ha sido revelado, y eso es el mensaje que les trae a ellos y que les ayudará en las divisiones que tienen en este momento en su iglesia. Desde el versículo 6 de ese capítulo 2, voy a leer hasta el 16. Dice Pablo: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido.
Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Quisiera pedirle que piense por un momento cuánto ha avanzado usted en su crecimiento espiritual en el último año. Si manejáramos porcentajes, ¿cuánto cree que usted ha avanzado este último año? ¿Un 5, un 10, un 15, un 20, un 50%? Y no solo por el conocimiento que usted haya ido obteniendo en el último año, sino también todo lo que ha puesto en práctica de lo que ha venido aprendiendo o escuchando. ¿Por qué lo pregunto? Porque Pablo dice aquí que los apóstoles hablaron sabiduría a los que habían alcanzado madurez. Pablo no podía hablar de lo que el Espíritu Santo le había revelado a personas que todavía estaban en un nivel de infancia. Pablo describe primero entonces a los que han recibido la revelación del misterio oculto, es decir, los apóstoles que fueron llamados por el Señor. Y luego dirige la atención a los creyentes que él considera maduros espiritualmente. La primera evidencia entonces de que un cristiano ha madurado en su fe es que habla con sabiduría. Pablo es una persona que considera que estaba hablando a través de su carta con la sabiduría, no del mundo. Pablo no era un experto en resolver problemas. Pablo hablaba era el misterio de Dios, que es el Evangelio, que revela a Cristo, el Hijo de Dios. Él menciona o reitera continuamente que él no habló delante de ellos con la sabiduría de este mundo. Usted hoy en día, cuando prende su televisor y a veces ve las noticias, ve que presentan expertos en determinados temas. Esta persona es experta en esto, en esto, en esto, en esto. Tenemos demasiados expertos, pero en el caminar con Dios no se trata de ser experto o manejar muy bien un tema, sino de hablar palabra de Dios. Y por eso lo que hablamos es sabiduría, porque no son nuestras palabras, sino las palabras que proceden del mismo Dios. El Evangelio entonces del que habla Pablo es de Jesús, el Hijo de Dios, que ha sido crucificado. Y Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo e igualmente movido por el Espíritu de Dios. Y agrega que esa revelación que han recibido ellos va a ser dada a aquellos que son espirituales, es decir, a los que han alcanzado madurez. El término madurez en este término es perfección. Los griegos buscaban la perfección. Los griegos se destacaban por celebrar los Juegos Olímpicos. De Grecia vienen los gimnasios, porque se buscaba perfección en lo físico. De allí, de Atenas y de Corinto y de toda esta zona, se levantaron los filósofos, porque ellos querían ser los representantes máximos del conocimiento que el ser humano había alcanzado hasta ese momento. Por eso cuando Pablo fue a predicar el Evangelio y hablaba de una persona que murió porque fue sacrificada en una cruz, decían: Pablo, qué locura. ¿Y eso de qué nos sirve? A los intelectuales, a los eruditos, a los inteligentes, a los expertos en ciertos temas, ¿de qué les sirve
que se les enseñe que un hombre murió en una cruz por pecados. Entonces, de estos cristianos maduros o perfectos del que habla Pablo, son los que alcanzan la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Somos acaso de esos? ¿Considera usted que ya ha llegado a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Porque Pablo se considera uno de ellos. Él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es desafiante. Para mí sería un desafío grande, una gran responsabilidad decirle a usted, obsérveme y escúcheme, porque si usted me imita, estará imitando a Cristo. Y no se trata de una categoría especial de cristianos. El apóstol Pablo se refiere a cristianos cuyas vidas o en cuyas vidas actúa ya el poder de Dios. Es decir, cristianos que están bajo el gobierno, bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, al tener el Espíritu Santo, son considerados creyentes con la capacidad dada por el mismo Dios para entender la sabiduría o el misterio de Dios, es decir, el Evangelio de Jesucristo, que Pablo dice es un plan que Dios ha preparado desde antes de los tiempos, desde la eternidad. No había creado el universo, no había creado a los seres humanos, no había creado todo esto y Dios ya tenía un plan desde la eternidad, y dice, y a esos que han alcanzado sabiduría, Dios les permite entenderlo. Solo a quienes hemos sido alcanzados por el amor de Dios, al contrario de los incrédulos, podemos ver, escuchar, experimentar lo que otros no pueden. Por eso oraba yo, Señor, abre nuestros ojos y oídos espirituales, porque somos seres espirituales y que hay cosas que se disciernen desde lo espiritual. Si una persona hoy viene y se sienta aquí, no es creyente, es decir, no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, nada de lo que yo enseñé hoy lo va a entender. Porque para poderlo entender necesita que el Espíritu Santo de Dios esté en él. Nuestra mente ha de discernir lo que Dios ha preparado para nuestra gloria desde la eternidad, según Pablo. Por esa razón el Evangelio enseña a él, es poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué el Evangelio es poder y sabiduría de Dios? Porque nos transforma. Dios no quiere llamarnos, recibirnos y dejarnos como tal cual vinimos a Él. No, Él espera que nuestra vida sea cambiada de muchas formas y ahora lo voy a explicar. Dios renueva nuestra mente, nos permite conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios obrando en nosotros, no vamos a aceptar en ningún momento que lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto. Porque siempre el no creyente va a pensar que Dios es un obstáculo para alcanzar su felicidad, y por eso el no creyente mantiene a Dios alejado, porque él piensa que puede lograr la felicidad manteniendo a Dios lejos de su vida. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta, de ese modo podemos pensar, actuar y hablar con sabiduría. En la carta a los Filipenses, Pablo anima o exhorta a los creyentes a pensar en lo verdadero, en lo respetable, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración, en fin, en todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y esto es posible cuando el poder de Dios, su Espíritu, dirige nuestras vidas. Esa es la pregunta. ¿En qué me levanto yo pensando a diario? ¿A qué le doy vueltas en mi mente durante todo el día, durante toda la semana? Porque eso es lo que dirige mi vida. Lo que yo pienso cada momento es lo que determina hacia dónde estoy caminando. ¿Estoy caminando hacia el propósito de Dios, hacia la voluntad de Dios, hacia el plan de Dios para mi vida? ¿O me estoy desviando pensando en otras cosas?
que considero son más importantes ahora que Dios mismo. Pablo señala a los gobernantes influyentes de la época, en este caso hombres como Pilatos, que tomó la decisión de hacer crucificar a Jesús. Así se hubiera lavado las manos y hubiera dejado a los judíos que tomaran la decisión, Pilatos no estará eximido de la responsabilidad que tuvo de que muriera el Hijo de Dios de la manera en que murió. Esos personajes elocuentes, influyentes de la época, tal vez fueron considerados personas muy inteligentes para ocupar el cargo donde estaban, pero incapaces de entender el plan de Dios. Porque de haberlo entendido, dice Pablo, no habrían crucificado al Señor de gloria. Y me encanta cómo Pablo llama aquí a Jesucristo. No hubieran crucificado al Señor. Y el término Señor aquí que usa Pablo es refiriéndose a cómo lo llamaba Moisés en el Antiguo Testamento, allí en Éxodo. El Señor, es decir, el cual su nombre era considerado impronunciable, porque estaba conformado por 4 consonantes, YHWH. A ese nombre se le introdujeron vocales y de ahí sale el término Jehová o Jehová o Yahweh, como lo define la Biblia, Dios habla hoy, las Biblias católicas. Ese término YHWH es el que incorpora aquí Pablo para decir Jesús el Señor de gloria. Es decir, Jesús es el Dios de la gloria. Y ese Dios encarnado fue el que murió una muerte en una cruz. Y ese es el mensaje que Pablo les está proclamando. Así que, hermanos, no se puede llegar a ser sabio mientras nuestra mente no haya sido iluminada. Ya hoy Dios nos revela. Hay gente diciendo, es que Dios me reveló. No, Dios no revela. Dios ilumina al creyente para que pueda entender lo que aquí ya ha sido revelado. Porque lo que fue revelado ya está aquí escrito. Si yo digo, Dios me reveló algo que no está aquí, se supone que entonces a esta Biblia habría que agregarle lo que Dios me ha revelado. Pero como ya Dios reveló todo lo que debía ser revelado, el canon de la Escritura ya fue cerrado. Contamos con 66 libros que son la palabra de Dios. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? La iluminación de nuestra mente es algo que se da mediante la obra del Espíritu Santo en quienes han creído la palabra de verdad, que es el Evangelio. Así que, ¿qué dice la Escritura? Si usted quiere ser una persona sabia, pídale a Dios sabiduría. Eso dice Santiago. El que necesite sabiduría, pídale a Dios y Él la dará. Y la dará en abundancia. Todos los días esa debería ser una de nuestras oraciones. Señor, dame sabiduría. Siempre habrá que tomar decisiones con respecto al matrimonio, la crianza de los hijos, en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia, en todo lugar todos los días habrá que tomar decisiones. Y hay que pedirle al Señor, dame sabiduría para tomar decisiones y que esa decisión que yo tome glorifique tu nombre. También dice el Señor que el temor a Él es el principio de la sabiduría. Temer a Dios, es decir, reverenciarlo, respetar su palabra, sus normas, sus preceptos, sus mandamientos, nos hacen sabios. Así que para cerrar este primer punto quiero hacer una pregunta. ¿Está escogiendo bien sus palabras? ¿Se preocupa por la forma en que usted habla? Y debe pensarlo bien, porque nuestra vida tiene propósito, y nuestro propósito es obrar como representantes de Dios. Así que necesitamos tomarnos el tiempo para considerar qué y cómo le estamos hablando a los demás, porque mucho
del daño que causamos es por no prepararnos para hacerlo. Y esto es lo que Pablo está tratando de resolver en esta iglesia. Partidismos, sectarismos, divisiones, chismes, murmuraciones, críticas, una cantidad de cosas que vamos a ir descubriendo a medida que estudiamos esta carta. Esto entonces nos conecta con la otra evidencia de la madurez. La primera es que aprenderemos a hablar con sabiduría el mensaje que Dios nos ha transmitido a través de los apóstoles. El segundo es que vamos a vivir o vivimos dirigidos por el Espíritu. Tener la capacidad de comprender la voluntad de Dios requiere que cada vez entre más luz a nuestra mente. Me explico. El efecto del pecado sobre nosotros oscurece nuestras mentes. Es decir, cero conocimiento de quién es Dios. Hay mucha gente que cree que conoce a Dios y que sabe de Dios. Pero mientras el conocimiento que tenga de Dios no haya sido transmitido por obra del Espíritu Santo, el conocimiento que tienen es como el conocimiento que podemos tener del presidente o de un alcalde o de un gobernador. En nuestra naturaleza caída somos criaturas de la oscuridad, desesperadamente necesitadas de luz. Pablo en la segunda carta a los Corintios, que más adelante estudiaremos, enseña cuál es el plan de Satanás con el ser humano desde la creación. Así como Dios tiene planes para el ser humano, Satanás también los tiene. ¿Y sabe cuál es el plan del Satanás? Cegar, oscurecer la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Dios espera que su mensaje resplandezca en la vida de aquellos que están dispuestos a recibir su mensaje. Pero el diablo quiere mantener la mente de los seres humanos en una ceguera o en una oscuridad total. Al vivir en el Espíritu, entendemos que no luchamos con armas de este mundo. Las armas que Dios nos da tienen el poder de destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y así llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, cuando yo me levanto y pienso en las cosas de Dios y en todo lo que puede suceder durante este día, yo debo decirle: Señor, cíñeme tu armadura espiritual antes de que yo pase por esa puerta. ¿Y cuál es la armadura espiritual? Si la conocemos, sabemos dónde está, podemos ir a ese lugar o a ese sitio de la Biblia y leer la armadura de Dios. ¿Dónde está? En Efesios 6:10 en adelante. ¿Y cuál es esa armadura? El yelmo de la salvación. ¿Qué protege el yelmo de la salvación? Mis pensamientos. Porque usted sale a la calle y en algún momento se va a querer salir el hombre viejo cuando usted conduce y algo se le atraviesa. Cuando usted está haciendo una fila y alguien se mete. Cuando alguien por alguna razón lo maltrata, lo ofende. ¿Cómo actúa usted? ¿Reacciona usted en su carne o reacciona de acuerdo al Espíritu Santo que lo está controlando? Nos ponemos que la coraza de justicia, el escudo de la fe. ¿Qué más? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El cinto de la verdad. Es decir, que yo puedo estar cada día tentado a decir mentiras, a engañar, pero yo voy a permanecer en la verdad. Así eso traiga consecuencias para mí. Que por decir la verdad me van a despedir del trabajo, entonces habrá una decisión que tomar. O conservo este trabajo con una mentira, o diciendo la mentira me voy y voy a depender de que Dios va a abrir puertas en otro lugar. Por eso es necesario salir de casa preparado, porque el diablo también tiene preparados sus dardos para atacarnos todos los días. Y por último es que
el calzado del apresto del Evangelio. Esto no lo traía aquí preparado, pero bueno, Dios lo está poniendo para que recordemos que luchamos es con armas espirituales, no luchamos con armas del mundo. Hace poco les contaba, cuando empezó la guerra de Israel con todos estos grupos, Hamas y con Irán y con todas estas naciones, un pastor diciéndole a la iglesia, el fin se acerca, el mundo va a llegar a su culminación. Creo que es hora de tomar armas, de que vayamos hasta Israel a defender el pueblo de Dios. Y la idea de él de tomar armas era comprar un fusil, vender la casa, comprar un fusil y ir a defender a Israel. No luchamos con armas de este mundo. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. La Biblia no es un libro oscuro. Al contrario, la palabra de Dios trae luz, se describe como una lámpara, como una lumbrera. Es aquella que nos da el poder para destruir todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Tenemos el poder dado por Dios para llevar todo cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El diablo quiere que yo piense y que yo actúe de esta manera, pero voy a obrar de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Y esas son decisiones en las que nos encontramos todos los días. Todos los días usted puede permitir que de su boca salgan vulgaridades, salgan chismes, críticas, murmuraciones, o puede permitir que de su boca salgan palabras de ánimo, de afecto, de cariño, de edificación, palabras que ayuden a la transformación. El Espíritu Santo es quien entonces nos ayuda a entender la Biblia y a darnos convicción de la verdad, a aplicar esa verdad en nuestras vidas. Él obra con la palabra, a través de la palabra. Su tarea nunca es enseñarnos algo contrario a la voluntad de Dios. Por esa razón todo debe ser evaluado a la luz de la enseñanza de la Escritura. La Escritura es el libro del Espíritu. Todo lo que nosotros veamos o escuchemos, consultemos, todo debe ser filtrado por la palabra de Dios. Ahora tenemos el riesgo no es que esté mal, pero hay un riesgo de que, orientados por esto, terminemos donde no deberíamos parar, y es la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial hay que saberla usar, porque siempre toda esa información que se está subiendo allí, la está subiendo cualquier persona que cree en cualquier cosa y que piensa que sabe del tema y lo sube allí. Y cuando usted busca algo, pues esa computadora o ese sistema le va a arrojar de todo lo que tiene allí. Hace unos días una hermana de la iglesia me pedía orientación para una actividad de una clase que tienen en este momento con los niños. Se les está enseñando a niños de 6 a 12 años la eternidad de Dios. Y se necesitaba de una dinámica. Y le dije, puedes ir a la inteligencia artificial, pero le debes decir, necesito una dinámica para aplicar lo que es la eternidad de Dios de acuerdo a una línea teológica bautista reformada. Porque si no, eso te va a lanzar lo que piensen los mormones, los testigos de Jehová y todo tipo de sectas que hay en este mundo. La Escritura, como lo decía ahora, entonces es el libro del Espíritu. A esto apunta Pablo al decir en Colosenses 3:16 que habiten ustedes, es decir, en sus mentes, la palabra de Cristo con toda riqueza. Cuando mi mente está saturada de la palabra de Dios, dice Pablo, así podrán instruirse y aconsejarse unos a otros con sabiduría. Quienes aconsejamos en la iglesia
debemos conocer muy bien la Escritura, porque no son mis apreciaciones, no son mis experiencias lo que van a ayudarte en tu problema o a resolver tu situación, sino lo que yo conozco de la palabra de Dios que se pueda aplicar a tu necesidad. Añade a esto Pablo que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la palabra adecuada para cada persona. Eso lo dice Colosenses 3:16. Así que hasta ahora ve usted lo importante que es conocer la palabra de Dios, dejarse dirigir por el Espíritu de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, será evidente su fruto en nuestras vidas. ¿Sabe dónde usted encontrar el fruto del Espíritu Santo en la Biblia? En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. También vamos a hablar después de los dones del Espíritu, que es otra cosa diferente. Uno tiene que ver con el ser del creyente y otro con el hacer del creyente. Si el fruto del Espíritu de Dios está en mí, Él hace que yo pueda amar a la gente, estar siempre alegre, vivir en paz con todos, ser paciente, amable y tratar bien a los demás y tener confianza suficiente en Él. Él nos hace humildes y nos ayuda a controlar los malos deseos. Eso es lo que debe ocurrir en la vida de un cristiano maduro, que todos los días está caminando hacia la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Así que debe haber una diferencia, según Pablo, entre el hombre natural y el hombre espiritual, entre el hombre creyente y el que no es creyente. Porque el no creyente va a obedecer siempre, no a Dios, sino a sus malos deseos que están en su corazón. Si es un corazón que no ha sido tratado por Dios, el no creyente va a decidir ser infiel en el matrimonio, tener relaciones sexuales prohibidas, es decir, adulterio, fornicación, homosexualidad y todo ello. Va a vivir en vicios y malos pensamientos, va a rendir culto a dioses falsos, a practicar la brujería, odia a los demás, se pelea con otros, es celoso, se enoja por todo, es egoísta, discute, causa divisiones, es envidioso, se embriaga, participa en fiestas desenfrenadas. Antes de hablar, Pablo, del fruto del Espíritu, menciona a aquellos que son controlados por las pasiones. Y se tiene que notarse la diferencia de que usted ahora es cristiano, porque los no cristianos se deleitan en estas cosas, pero el cristiano se deleita en cosas totalmente opuestas. Así que un cristiano y un no cristiano es como ver el día y la noche, la luz y las tinieblas. Dios es Dios de luz, Satanás es el príncipe de las tinieblas. Es el Espíritu de Dios en nuestra vida quien pone freno a los malos deseos para que vivamos vidas con un fin mayor. No es la fuerza de voluntad, no son las terapias, no son los centros de rehabilitación que pueden ayudar, pero no es eso lo que transforma el corazón del ser humano. Lo que transforma el corazón del ser humano es cuando cae rendido, reconociendo que su Señor es Cristo. Hasta aquí hemos visto entonces dos evidencias de la madurez en la fe del creyente. Habla con sabiduría y vive dirigido por el Espíritu de Dios. Y es a ellos a los que Dios les da la capacidad de poder entender su plan y su propósito. Y como última evidencia, el creyente o el maduro en la fe es aquel que ejercita o desarrolla todos los días la mente de Cristo. Es que pensamos más como Dios piensa. ¿Por qué? Porque nuestra mente está llenándose más y más de su palabra. Hay personas expertas en fútbol y conocen toda la historia del fútbol, o expertas en todo tipo de deportes. Hay personas expertas en política que hasta estudian, politólogos. Hay personas expertas en muchas cosas. ¿Por qué? Porque se instruyen, porque buscan,
porque investigan. Nosotros también estamos llamados a escudriñar la palabra de Dios. ¿Usted ha visto arrancar papa o yuca? Hay unas que son muy largas y hay que excavar profundamente para extraerlo. Lo mismo dice Dios con su palabra. Aquí hay verdades preciosas, aquí hay perlas que al descubrirlas van a tener un efecto en nuestra vida, que nuestra vida va a dar un giro que no nos imaginamos. Creemos que cuando nos arrepentimos el día de nuestra conversión, nuestra vida dio un giro de 180 grados, pero yo me he estado poniendo a pensar mucho de si la vida de muchos ha ido dando un giro de 5 grados y todavía ese giro no ha sido completado, porque Pablo enseña que muchos se han quedado como niños, todavía quieren leche, y no quiere decir que está mal la leche, porque el apóstol Pablo dice, deseen como niños la leche espiritual no adulterada, pero no se queden como niños, anhelen más, anhelen el alimento sólido. El apóstol Pablo, en los últimos 2 versículos de este texto que estamos trabajando o enseñando hoy, hace una descripción exacta de la condición que como seres humanos traemos desde nuestro nacimiento y que él llama el hombre natural. Este se puede definir como la persona que no tiene a Cristo en su vida, que todavía no es salva y que por lo tanto tiene limitadas sus capacidades a lo terrenal, ya que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan la conversación que Dios tiene con un hombre religioso que era maestro de Israel en ese momento, llamado Nicodemo? Nicodemo se acerca con el temor que había en ese momento de dirigirse a Jesús y lo busca en la noche. Y en la conversación que él tiene con Jesús, Jesús le da una respuesta que a él lo deja pensativo. Le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él estaba pensando en lo terrenal. Le dice, pero ¿cómo uno puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y le dice Nicodemo, no. Le dice Jesús, perdón, a Nicodemo, si no entiendes lo elemental, lo sencillo, ¿cómo vas a poder enseñar lo más profundo de Dios? Te estoy hablando de cosas espirituales, te estoy hablando de nacer del Espíritu de Dios. Tu mamá te dio vida. No, no lo dice el texto, estoy aquí yo parafraseando yo. Es como si Jesús le hubiera dicho, tu mamá te trajo a este mundo y te dio vida para este mundo material y físico, pero es el Espíritu Santo el que te va a dar vida en lo espiritual. Cuando una persona que no ha recibido a Cristo busca tener experiencias espirituales, llámese a través del yoga, a través de la nueva era, esas búsquedas o esas experiencias serán infructuosas porque está partiendo de lo que sus percepciones pueden proveerle y no de la revelación o de la iluminación que viene de Dios. En el versículo 14 de este pasaje, no leemos que el hombre natural no quiera percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice Pablo, no puede. No es que el incrédulo no quiere, es que no puede. Y por eso, cuando usted le enseña cosas espirituales, él las ve como absurdas, como una locura, como algo irracional. Dice, ¿qué tontería es esta? Y así respondimos muchos de nosotros cuando trataron de evangelizarnos. Uno decía, qué cosa tan ridícula. A la gente intelectual le parece que reunirnos aquí un domingo es pérdida de tiempo. Usted podría estar aprendiendo muchas más cosas de lo que puede encontrar en internet, según ellos, de lo que usted puede aprender en una iglesia. Porque dicen, tiene que ser uno muy ingenuo o muy ignorante para creer
lo que este libro, escrito hace tantos siglos, puede aportar a la sociedad moderna. La mente carnal, la mente que está cauterizada, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, enseña Romanos 8:7. Aunque hiciera su mejor esfuerzo, al hombre natural, para conocer a Dios, siempre le faltará la presencia del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podrá ver y entender las verdades de Dios. Eso le pasó a Pilatos. Cuando habló Jesús de la verdad, tuvo la verdad ahí al frente y no pudo verla. ¿Qué es la verdad?, preguntaba Pilatos. Por eso, para que un cristiano pueda entender las cosas de Dios, debe tener discernimiento. ¿Sabe usted qué es discernimiento? Es un don del Espíritu Santo. Hay personas en la iglesia que tienen ese don más desarrollados que otros, y es saber cuando algo se manifiesta en la iglesia, si eso es de Dios o es de Satanás. Ese don lo tenía Pablo. ¿Recuerdan Pablo cuando fue a una región a predicar? Y había una mujer que era usada por sus amos para adivinar y que decía: sigan a este hombre, él viene a predicarles del Dios Altísimo. Y repetía eso diariamente. Y llegó un momento que dice la Escritura, Pablo, ya cansado de esta mujer, habló al Espíritu y le dijo: Espíritu, sal de ella. Eso a mí me impresiona. Cómo el discernimiento de Pablo, de una mujer que está diciendo sigan a estos hombres que están hablándoles acerca del Dios Altísimo. Y era un demonio dentro de ella quien estaba diciendo eso. Eso a mí me causa escalofrío. ¿Cuántas personas hoy pueden estar hablando supuestamente en nombre de Dios, pero son emisarios de Satanás? Y peligroso, porque son iglesias que se denominan cristianas. Desde que Cristo nos salvó, su Espíritu ha hecho morada en nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Nos trasladó a un plano espiritual con la capacidad de vivir en el Espíritu y juzgar las cosas espirituales. Pues ahora las podemos entender porque ya pensamos como Dios piensa. Eso es lo que Pablo dice. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Otra vez, ese término Cristo o Señor es el YHWH, es decir, tenemos la mente de Dios. Pensamos ahora como deberíamos pensar, es decir, de acuerdo a lo que Dios quiere y tiene planeado. Para Cristo, Jesús es el Señor de la gloria, es el mismo Dios hecho carne. A manera de conclusión, entonces, este es el gran misterio, el glorioso evangelio de que el Mesías debía sufrir siendo el Señor de la gloria. Que Dios en medio del sufrimiento reina al mismo tiempo que parece ser derrotado por Satanás en la cruz y mientras lleva la maldición divina sobre el pecado. Pablo habla implícitamente de las dos naturalezas de Cristo. Cristo muere en su humanidad identificándose con el hombre, cargando sus pecados, pero al tercer día manifestará todo su poder y se levantará en gloria como lo que es el Señor de la vida, el Rey de Reyes, el Dios eterno, el Todopoderoso que vive y reina en cada corazón de aquellos que lo hemos reconocido como nuestro amo, como el único que debe gobernar nuestros corazones. Cierre sus ojos por un momento y vamos a pensar en cómo vivimos de aquí en adelante después de escuchar lo que escuchamos.
que necesitamos pedirle a Dios para seguir avanzando en el crecimiento espiritual de nuestra vida, porque ese debe ser el fin último todos los días de nuestra vida, ser cada vez más y más semejantes a Cristo, porque somos embajadores del reino, somos representantes de Dios aquí en la tierra. Por eso nos levantamos todos los días con un propósito en mente, que a través de lo que hacemos glorifiquemos a Dios, lo manifestemos. Usted puede ser ama de casa, puede ser gerente de un banco, presidente de una empresa, dueño de un negocio. Siempre usted ha de buscar, usted y yo hemos de buscar cómo en lo que hacemos Dios va a ser glorificado, porque todo lo que Dios te ha dado, todo lo que te ha permitido hacer y ser hasta hoy, tiene ese fin. No te ha salvado para que sigas viviendo de la misma manera, te ha salvado para que seas luz en medio de las tinieblas, para que seas sal en medio de este mundo descompuesto en todo sentido. Muchas de las maneras en que podemos avanzar en nuestra vida cristiana son con compromisos, es decir, hacer compromisos con Dios. Es decir, Señor, ayúdame a ser disciplinado en mi tiempo, en los momentos que quiero dedicar a ti, una hora exacta en el día, un libro de la Biblia que tú quieres que yo lea, y que eso se haga día a día, durante los 365 días del año, hasta que tú vengas a llevarme a tu presencia. Y que lo que tú me enseñes, lo que tú me permitas aprender, no lo deje para mí, sino que yo pueda compartirlo con otros. Por eso es necesario que nos discipulemos, que asistamos a un grupo de conexión para que podamos aprender de otros y podamos también transmitirle a otros lo que Dios nos ha mostrado, en lo que hace que somos cristianos. Nos necesitamos unos a otros para instruirnos, para aconsejarnos, para enseñarnos. Necesitamos la oración de unos a otros. Necesitamos fortalecernos unos a otros. Necesitamos vivir sabiamente, porque dice Pablo, los días son malos. Cada vez está más cerca la venida de Cristo y cada vez las cosas se ponen más difíciles para los que pertenecemos al pueblo de Dios. Y si no tenemos convicciones, vamos a tambalear. Cuando nos sintamos amenazados, vamos a querer buscar primero asegurar nuestras vidas, como ya sucedió en siglos anteriores. Cuando Jesús tuvo que decir, el que busque conservar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí, la obtendrá. ¿Dónde estamos construyendo nuestra vida? ¿En la arena? ¿En las ideas de este mundo? ¿O en la roca que es Cristo, la roca de nuestra salvación, nuestra roca inconmovible? Todo este universo se sacudirá, dice el Señor, cielo y tierra pasará, pero su palabra, lo que hoy hemos enseñado, lo que hemos venido enseñando vez tras vez, no pasará. Esta misma palabra que hoy hemos escuchado es la misma palabra que nos encontraremos frente a frente, es decir, Cristo, la palabra de Dios encarnada. Y es esa misma palabra la que juzgará o la que nos defenderá. Evaluemos muy bien que si estamos llamando a Dios Señor, Señor, estemos convencidos de que Él sabe quiénes somos.
Señor, queremos ser conocidos por ti, a la par que queremos conocerte. Necesitamos más de ti, menos de nosotros. Y no conocimiento de aquel conocimiento que envanece, sino de aquel conocimiento que hace que nuestras vidas se rindan más y más a ti. Señor, como esposos, hombres, hay áreas de nuestra vida que tal vez no están rendidas completamente a ti. Por favor, ayúdanos. Lo mismo a las mujeres, Señor, como madres, como esposas. Ayúdalas, Señor, para que juntos alcancemos la madurez y que como iglesia comprendamos que lo más importante es la proclamación del Evangelio, ese poder y sabiduría de Dios que el mundo necesita, por el cual el mundo va a ser transformado en su momento, porque será predicado el Evangelio del Señor a toda criatura para que llegue el fin de todas las cosas. Señor, gracias por estar con nosotros en esta mañana, por hablar clara y audiblemente a nuestro corazón, Señor, por abrir nuestro entendimiento para comprender la verdad que transforma, la verdad que derriba la mentira, el engaño, aquello que hemos creído por tantos años que es lo correcto, pero a través de tu palabra nos hace ver que ha estado mal. Porque tú nos deseas para ti, hombres y mujeres santos, viviendo vidas piadosas, alejadas de este mundo. Queremos en esta mañana, Señor, consagrarnos a ti. Cada persona que está aquí, hoy nos entregamos voluntariamente a ti. Conságranos para ti, apártanos para ti. Señor, que en este mismo instante estén cayendo o rompiéndose más bien cadenas que todavía tienen algunos atados, atrapados. Libéralos, Señor. Obra también milagros en esta mañana, Señor. Hay muchas personas en este momento esperando un milagro de parte tuya, Señor. Obra ese milagro en sus vidas. Tal vez alguno al escuchar la palabra milagro esté pensando en su dolor, en su enfermedad. Pero hay un milagro esperando en tu vida y es el milagro de la conversión. Que hoy salgan de aquí personas convertidas en nuevas criaturas, nacidas de nuevo por el poder del Espíritu de Dios. Trae a vida a los que están muertos. Sopla vida sobre ellos, Señor, en este momento. Y desarraiga todo aquello que estorba, que limita, que estanca, que evita que podamos correr más rápidamente hacia ti. Pablo siempre se refirió a los creyentes como atletas. Vamos avanzando hacia la meta, al galardón que Dios tiene preparado para los que perseveramos. Que seamos de esos, Señor, de los que perseveramos, de los que permanecemos firmes, constantes, no fluctuando, no de doble ánimo, sino los que confiamos en que tu palabra es verdad, porque tú eres el Dios de toda verdad, porque las promesas de Dios son sí en Él
sí y amén. Señor, esperamos tu pronta venida. Prepáranos, fórmanos, haznos conforme a tu corazón. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, el Señor de la gloria. Amén y amén.